Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. El día de hoy estoy como lo dije en la introducción, con el doctor Jorge Carranza. Uy, se me olvidó por ahí por un momento. Muchísimas gracias, doctor, por estar conmigo el día de hoy de nuevo. Le agradezco el doble. Y bueno, hay diferentes, en la entrevista anterior con el doctor Delgado, hablamos sobre qué es la parálisis cerebral, ¿no? Y los síntomas, los factores de riesgo, cuáles son algunas señales que los papás tienen, a las que los papás tienen que estar atentas o atentos para saber si su hijo o su hija posiblemente tenga parálisis cerebral. Y también nos dio algunos consejos hacia el final para los padres. Y brevemente hablamos sobre los diferentes tipos de parálisis cerebral. Y es precisamente lo que quiero hacer en esta entrevista, enfocarme en los diferentes tipos de parálisis cerebral, que existen 4, ¿no? Actualmente. No sé, a lo mejor en el futuro sale alguna otra, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias por acompañarme y por hablar un poco más, ahondar un poco más sobre los diferentes tipos de parálisis cerebral. Muchas gracias por la invitación, Susana. Para mí es un honor y un placer poder compartir un poquito de ideas y de conceptos para clarificar y darle el plus a los padres y madres de niños e incluso a los niños y niñas que viven con parálisis cerebral, para poder entender un poquito más cómo son, ¿no? Es algo que deberíamos, un ejercicio que creo que deberíamos hacer todos, no importa nuestra situación neurológica, conocernos un poco más, y de hecho esta es una parte fundamental, ¿no? Cómo te puedes mover o expresar a través del movimiento. Entonces, a mí se me facilita la labor porque ya habló el doctor Delgado previamente contigo y tuvieron un podcast al respecto. Pero bueno, hay veces que hay confusión un poco acerca de qué tipo de problema de parálisis cerebral tengo yo, porque bueno, como es un término tan grande, la parálisis cerebral, es relativamente fácil perderse dentro de esto, ¿no? Y en realidad encontrar qué tipo de parálisis cerebral tienes puede definir qué tipo de tratamientos puedes tú ser candidato. Entonces, pues en general la parálisis cerebral se clasifica de 3 diferentes maneras. Una, pues por la zona de tu cuerpo que está más afectada en cuanto a la capacidad motora, obviamente. Y hay 2 diferentes nomenclaturas, así decimos, 2 diferentes maneras de llamarle. La clásica, que diría yo de hace quizás del siglo pasado, pero que todavía persiste y es la más comúnmente utilizada en América y quizás Australia y en Asia, es la que divide la afección en las 4 extremidades, miembros superiores a brazos y piernas afectados de igual manera. Eso le llamamos cuadriparesia, 4 extremidades alteradas en su capacidad del movimiento. Pero también puede ser que solo es la mitad del cuerpo, y entonces eso se llama hemiparesia, la mitad del cuerpo con alteración de movimiento generado voluntariamente. Y también puede ser algo que es un poquito más extraño, que sea una diparesia. La diparesia bueno, son 2 parálisis, ¿o cómo es esto? Bueno, diparesia significa en nuestros términos es que tus extremidades superiores e inferiores están afectadas en su capacidad de control de movimiento, pero con más intensidad en las piernas que en los brazos. Bueno, y hay otros términos un poquito más extraños como doble, me parece, que tratamos de salirnos de esa terminología. Bueno, sí, tiene más afectado el lado derecho que el lado izquierdo. Y entonces eso es muy relativo en realidad. Entonces, tratamos de alejarnos de esa doble miparesia. Y por eso los europeos, pues, para mí, inteligentemente están diseñando otra clasificación topográfica, que es por lugar de afección de tu cuerpo. Es decir, es unilateral, solo un lado, o bilateral. Y le tienes que agregar apellidos, con más afección en los brazos, más afección en las piernas, más afección del lado derecho que del lado izquierdo, o solo del lado derecho o solo del lado izquierdo. Se me hace mucho más fácil tanto de platicarle a alguien esto, como que alguien lo entienda en otra parte del mundo, aunque no utilice la misma terminología. Entonces,
Creo que cualquiera de estas dos clasificaciones son válidas, pero me gusta más la europea. Todavía no la adoptamos aquí. Yo creo que va a tomar unos 10 o 15 años en que suceda. Pero creo que con esto te puedo dar una idea o les puedo dar a los escuchas y, eh, y ¿cómo sería? Podcast videntes, no sé cómo se diga ahora esto. Sí, sí, sí. No, bueno, Eh, sí, se va bien. una idea de cómo se puede clasificar por la zona del cuerpo que está más afectada. Y esto ya nos orienta a muchas cosas, como a tratamientos, como a la zona de la lesión que puede tener alguien en el cerebro, qué pudo haber pasado antes para que yo tenga esto ahora. Esto nos orienta mucho. Por eso es relevante hablar de ella. Otra forma de clasificación es con respecto al tipo de alteración motora que tiene el cuerpo. No el lugar, pero el tipo de alteración motora. Y la gente que vive con parálisis cerebral, los papás y mamás de niños que tienen parálisis cerebral, han de haber escuchado millones de veces el término espasticidad. Y desafortunadamente es más frecuente que escuchen espasticidad que otros tipos. Entonces, para la mayoría de la gente, espasticidad es cualquier cosa que tu cuerpo está más durito. Y sí, el cuerpo puede estar más durito, pero no solo por espasticidad. Y ahí vienen los otros tipos de alteración motora. La espasticidad definitivamente es el tipo de tono muscular más frecuente en la parálisis cerebral. En las estadísticas así generales mundiales están entre 70 y 85% de los niños y niñas y personas que viven con PC, así lo abrevio, parálisis cerebral, tienen espasticidad. Y la espasticidad es algo que no se puede nada más ver, no podremos decir nada más por ver que tiene espasticidad. Sí, con cierta experiencia podrías decirlo, pero no es lo más prudente. Para decir que alguien tiene espasticidad tienes que evaluarlo y tocarlo. Y en eso tienen que ser ciertas maniobras clínicas a la hora de explorar a una persona con PC, porque la espasticidad es un aumento del tono muscular Ujú. que sucede en el músculo en reposo. La persona tiene que estar completamente en reposo y que la vamos a evidenciar cuando se estira rápidamente una extremidad, a diferencia de cuando la estiras lentamente. Entonces se le dice a este fenómeno un fenómeno de tensión-liberación o fenómeno de navaja o en inglés, pero que ya se vino hacia el español, catch y release. Es que, voy a poner un ejemplo con mi mano aquí, con mi brazo. Si yo extiendo y yo le tomo el brazo a alguien que tiene parálisis cerebral y lo hago lentamente, voy a estirar hasta cierto punto. Y lo regreso y lo vuelvo a estirar, voy a moverme un poco y llego hasta cierto punto. Decimos rango de movimiento. Pero si yo hago como que distraigo al paciente, hago unos pequeños estiramientos así y lo extiendo rápido, ese paciente que tiene espasticidad va a detenerse antes y luego liberar. Detenerse antes y luego liberar. Y eso se llama espasticidad. Lo tengo que explorar. Lo puedo intuir al ver a alguien, pero para decir que tiene espasticidad tengo que explorar a la persona. Entonces, eh, no todos los niños y niñas que dicen que tienen espasticidad van a tener espasticidad, nada más porque así dice eh, el expediente médico. Hay que revisarlos, ¿no? Ok. Esa es la parte más común, la forma más común de alteración del tono. Hay otras formas de tono muscular alterado y una de ellas le decimos la parálisis cerebral disquinética. Disquinético, de manera general, en griego significa una alteración del movimiento, está muy, muy amplio, ¿no? Pero en esta disquinética entran tres tipos de alteración motora y todos son movimientos involuntarios, a diferencia de la espasticidad, que es cuando el músculo está en reposo. En una persona con disquinesia, el movimiento puede suscitar en reposo o en cualquier otro momento. Y son movimientos que no está la persona queriendo hacer, son involuntarios. Y hay tres: distonía, atetosis y corea. Son los tres tipos de alteración. Dime. Voy a hacer dos preguntas. Entendiendo que la espasticidad es un fenómeno dinámico y cambiante, ¿no? Y que perdura para toda la vida. ¿Cómo evoluciona conforme el niño va creciendo o el bebé va creciendo, vaya? Bien, es buena pregunta.
Porque aquí hay dos términos que utilizaste que me ayudan a diferenciar entre disquinesia y espasticidad. La espasticidad, más que dinámica y cambiante, es estática. Poco se modifica a lo largo del tiempo. Poco. Sí se modifica, pero poco. Se modifica mucho la disquinesia, no la espasticidad. Digo, sin tratamiento, me hablo de sin tratamiento, sin una evolución que decimos natural, como si nadie va en una a rehabilitación o nada. O no le pones medicamentos ni nada para reducir la espasticidad. La espasticidad es un fenómeno que sucede prácticamente todo el día del paciente o de la persona. No cambia demasiado. Puede que cuando están enfermos, cuando tienen dolor de cualquier tipo, puede ser musculoesquelético o puede ser dolor porque están estreñidos, lo cual es muy común en los niños pequeñitos con parálisis cerebral, un dolor de muela, una calentura, algo así. Puede que estén con un tono muscular más aumentado y la espasticidad se sienta mucho más intensa que en otras ocasiones. Sin embargo, al ser un movimiento que el paciente tiene que estar en reposo, pues no puedo decir que cambia mucho. Ni con la edad Bastante de la parecido. persona. Con la edad de la persona, lo que cambia es el rango del movimiento del músculo. El músculo se suele acortar. Y si un músculo está más cortito, se va a evidenciar más la espasticidad, Ah, ok. porque depende del estiramiento del músculo. Y entonces, si yo tengo un músculo de 20 centímetros y lo estiro, pues me da cierto rango de movilidad. Pero si ese mismo músculo ya se hizo de 15, me va a dar mucho menos. Y el estímulo para que se desate la espasticidad sucede mucho más fácil cuando el músculo está más pequeño, contracturado. Entonces, por eso puede cambiar, pero no es que aumentó la espasticidad. De hecho, no podría. Hay ciertos grados para medir la espasticidad, pero con ciertas clasificaciones específicas de espasticidad que yo creo que no tienen mucha utilidad para platicarle a los escuchas, ¿no? Pero, pero esa es muy constante. La espasticidad sucede prácticamente todo el tiempo. Okay, Paciente dormido, paciente despierto. okay. En la disquinesia no. La disquinesia es un trastorno del movimiento en que se generan movimientos involuntarios. Pueden ser eh, de flexión, de extensión de una extremidad. Como decía, la distonía, por ejemplo, que es uno de los fenómenos de disquinesia. Cuando el niño o niña están dormidos, no sientes tono muscular aumentado, están completamente relajados. Y eso te dice, papá, es que cuando duerme, como si no tuviera nada, doctor. Pero apenas entra al consultorio y empiezan los movimientos y se voltea la mano y se dobla la mano y empuñan y las piernas y cosas por el estilo. Pero cuando se relajan, otra vez se pueden extender sus extremidades sin mucho problema. Entonces es una alteración del movimiento que depende del estado de ánimo, del estado de despierto, de dormido, si tiene dolor o no, si está contento o no. Cualquier cosa que excite al paciente puede generar el fenómeno de espasticidad. Digo, perdóname, de distonía. Y distonía. Y de distonía. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre la distonía y o sea, y la espasticidad? ¿Es posible tener las dos? Por supuesto, por supuesto. ¿Espasticidad distónica? Estás usando unos términos muy evolucionados, digamos, pero es posible tener espasticidad y distonía. Lo voy a dejar ahí como dos fenómenos motores, dos cosas motoras que pueden existir en una misma persona por la zona que se lesionó en su cerebro o el momento de su cerebro que recibió el insulto. Entonces puedes tener alteración de la zona que controla el movimiento que genera espasticidad y de la zona que regula el movimiento que genera disquinesia o distonía. Sí, entonces, y sí puedes diferenciarlas muy bien. Uno es constante, el otro es cambiante. Una fluctúa en el día, es en un estado de ánimo, el otro no fluctúa. Muy importante que la espasticidad puede generar el acortamiento de los músculos, la contractura, mucho más frecuentemente que la distonía. Porque la distonía siempre está en movimiento y la espasticidad es bastante estable en la misma articulación, por así decir. Okay. Entonces sí pueden suceder las dos en el mismo momento. Definitivamente no están peleadas. El asunto es tratar de identificarlas. Y eso es algo que con los años recientes se han elaborado herramientas para que en la exploración física, en tu camilla, te puedan decir
si tienes también distonía, además de espasticidad. Me Ok. gustaría nada más comentar dos cositas acerca de la disquinesia. Hablé de corea y Sí, sí, atetosis. sí, Corea adelante, y adelante. atetosis son movimientos mucho más evidentes, digamos, que la distonía a veces. La corea son movimientos muy amplios, involuntarios, donde se mueve la extremidad para acá y se mueve para acá y se voltea para allá cuando se excitan también los pacientes, ¿no? Pues son muy amplios los movimientos. Y la atetosis son movimientos más como, digamos, como de la parte distal de las extremidades, brazos, la lengua, el niño que saca mucho la lengua y se mueven sus pies, y se mueven para acá y se mueven para allá. Son movimientos involuntarios, pero más sutiles, ¿no? Como dicen, como reptantes, como si fuera como una serpiente pequeña ahí moviéndose, ¿no? Entonces, todo eso es disquinesia y te habla de otro tipo de lesión cerebral que puede pasar al mismo tiempo que la espasticidad. Entonces, Ok, ahí ya me extendí mucho en hablar de dos tipos de alteraciones del tono muscular. ok. Está la otra, ¿no? Que Antes de que interesa. nos Sí, vaya a dime. la próxima, ¿qué áreas del cerebro entendiendo que el cerebro trabaja en conjunto, ¿no? No de forma aislada, pero qué áreas del cerebro comúnmente se ven afectadas en un niño o una niña cuando va a tener parálisis cerebral espástica o cuando va a tener parálisis cerebral disquinética, ¿no? Por ejemplo, me han dicho que a mí me afectó la corteza motor, ¿no? Yo tengo parálisis cerebral espástica, ¿Mm? lejía espástica, eh, pero quisiera ahondar un poco más sobre qué áreas del cerebro se ven afectadas en estos dos tipos de parálisis cerebral. Es que me está haciendo una pregunta como esas de que si digo una cosa me van a lanzar tomates y si digo otra me van a lanzar huevos. O sea, pero las dos me van a pegar, No, no, o sea, no le definitivamente, van a lanzar nada porque no. porque estoy lejos. Pero no, es difícil decir exactamente de dónde salió, pero en general, las neuronas motoras de la corteza motora ya se hayan afectado en la etapa de prematuros, por ejemplo, de bebés que nacen antes de tiempo, como en la etapa, aunque sean de término, pero que tienen un infarto cerebral, digamos, porque una arteria se tapó o algo pasó así, la corteza motora o las neuronas motoras principales de los hemisferios cerebrales pueden causar espasticidad. Cuando se afectan otras neuronas que regulan el movimiento de que las neuronas de la corteza motora quieren lanzar, que se llaman la sustancia gris profunda, los ganglios basales, es un término que se conoce más. Cuando se afectan esas neuronas, esas normalmente van a generar disquinesia. Y si ya con esto aprovecho para brincar al otro tipo de parálisis cerebral, que es la atáxica, eh, asumimos que son neuronas que están en el otro órgano que está en nuestro cráneo, que se llama cerebelo, que es parte de todo el encéfalo, eh, pero es una parte que está acá atrás de nuestra cabeza, en la parte más bajita, que ese es como el regulador fino del movimiento. Cuando las neuronas de ahí o las conexiones de esas neuronas con la corteza cerebral se afectan, entonces puedes tener síntomas de ataxia, que es una disfunción del cerebelo o cerebelosa. Ese tipo de parálisis cerebral atáxica a mí me cuesta mucho trabajo, sinceramente, aceptarlo, y es otra de esas donde voy a recibir huevazos o tomatazos, pero me cuesta mucho trabajo entender que existe una parálisis cerebral puramente atáxica, porque eso implicaría una lesión que solo afecta al cerebelo y puede suceder. Hay niños que tienen una malformación de sus vasos sanguíneos que una vez se tapan o generan una hemorragia en el cerebelo antes de los 2 años y van a generar una disfunción del cerebelo que podría, que no va a progresar, que no va a empeorar, como ya dijo el doctor Delgado, la lesión neurológica no empeora. Entonces dejar una cicatriz en el cerebelo y puede causarte una disfunción del cerebelo en etapas tempranas, que sería una parálisis cerebral atáxica. Pero hay muchos niños y niñas que les dicen que tienen parálisis cerebral atáxica y en realidad tienen una enfermedad del cerebelo que tiene otro origen, genético, metabólico o algo así. Cuando solo ves
ataxia. Para los escuchas también están diciendo qué es eso de ataxia, ¿no? Eh, el ejemplo más claro que no me encanta utilizar, pero nunca he encontrado uno mejor para que la gente lo pueda relacionar mentalmente, es lo que sucede con alguien que tomó un poquito más de copas, ¿no? Que tiene una falta de coordinación del movimiento, que no mide el movimiento, que quiere tomar algo y lo tira, o se queda corto, quiere subir el escalón y no le atina, o quiere poner una llave y va tratando de atinarla hasta que entra la llave. Ese tipo de movimiento inestable que no es manera de predecir hacia dónde se va a ir, ese se llama ataxia. Y yo no conozco muchos niños que hayan tenido parálisis cerebral puramente atáxica. De hecho, es la menos común, ¿no? Es la menos común y yo pienso que, salvo estas lesiones que estoy comentando, pues no va a haber otras causas de parálisis cerebral atáxica, puramente atáxica. Ok, qué interesante. Y entonces la táxica no es de su agrado. Bueno, hay niños, muy poquitos, o los que tienen una malformación cerebral, o sea, otra lesión una malformación cerebelosa, no cerebral, cerebelosa, de nacimiento, un cerebelo pequeñito, un cerebelo que no se separó, eh, cosas así, pueden tener síntomas atáxicos puros y según la definición de parálisis cerebral que ya comentó el doctor Mauricio Delgado, pues bueno, es una lesión adquirida en etapas tempranas, y eso significa temprano como prenatal, ¿no? Eh, y que generó una alteración del sistema nervioso central que no se va a empeorar, pero tampoco se va a retirar ni se va a mejorar. Podría ser esa una causa, pero la verdad es que son muy poquitos, muy poquitos. Yo no creo tener en el centro de rehabilitación donde yo tengo la oportunidad de colaborar, yo pienso que el porcentaje de parálisis cerebral ahí atáxicos ha de ser 1%, 1%, no más que eso. ¿Hay alguna razón por la que es tan... O Pues sea, porque esas lesiones son raras, ¿no? Esas lesiones son raras de que suceda. bueno, que por cierto hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Así es. Yo creo que todos somos raros, la verdad. Empezando por uno mismo, pero no como enfermedades raras de estas, ¿no? Todos tenemos algo. Esa es una pregunta. En algún momento usted me comentó, dependiendo de la parte del mundo que estemos, las parálisis cerebral son más comunes, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué tiene que ver Alemania con México, con Grecia, con alguien que esté en Argentina? Porque, por ejemplo, yo a través de mis redes sociales estoy haciendo como una red y he conectado con 4 personas que están en 3 diferentes continentes. Una está en Argentina, la otra está en Grecia y el otro está en Canadá y yo estoy aquí en California. Y todos tenemos diferentes grados de parálisis cerebral, pero se me hizo interesante su comentario en algún otro momento que usted y yo tuvimos una charla, que dependiendo de la localidad en el mundo es lo común que es un tipo sobre el otro. Sí, qué bueno que retomaste esa idea porque eh, aunque puede haber de cualquier tipo, de cualquier lugar, mucho depende de la atención prenatal y perinatal, o sea, antes de que nace un bebé y cuando nace el bebé. Y en los países que tienen más grado de desarrollo, una mejor economía, los de alto ingreso, se les llama hoy políticamente correcto, eh, ellos han detectado o han tratado de prevenir las causas que se pueden abatir con ciertas medidas, ¿no? Aplicando ciertas reglas de atención forzosa en alguien que está embarazado o cuando van a nacer un bebé. Entonces, las cosas como desnutrición, infecciones antes del nacimiento, la vacunación de la mamá, cosas que son accesibles en realidad en muchas partes del mundo que no se aplican habitualmente. Ellos atendiendo esto y la adecuada atención del bebé de alto riesgo cuando nace por alguna razón de alto riesgo prematuros, por ejemplo, ellos han disminuido su casuística de esas causas prevenibles de parálisis cerebral. Y entonces por eso en diferentes regiones del mundo puedes ver diferentes tipos de parálisis cerebral con más frecuencia, porque las causas de asfixia al nacer son muy bajas en países desarrollados y no en los países no desarrollados o de mediano ingreso.
Los niños que tienen una parálisis cerebral disquinética, todas las extremidades, las cuatro extremidades cuadriparética o bilateral, por el exceso de esta sustancia que se llama bilirrubina. O sea, mucha gente lo ha escuchado por una canción de Juan Luis Guerra, en eso de la bilirrubina. Bueno, es una sustancia que se procesa en el hígado, pero que proviene de la degradación de nuestros eritrocitos, de los glóbulos rojos. Bueno, por esas bilirrubinas, eso prácticamente no sucede en países desarrollados. Y sucede más en los países no desarrollados porque no se atienden las causas que generan esto previamente a que nazca un bebé. Entonces, esas diferencias generan diferentes casuísticas de parálisis cerebral. Dicho sea de paso, no te puedo decir cuál es la casuística en todos los lugares, porque hay muy pocos lugares que tienen un registro de parálisis cerebral en el mundo. Y bueno, me va a permitir anunciar que en México estamos a punto de empezar un estudio para hacer un registro de parálisis cerebral en el país, lo que nos va a decir, abrir los ojos, decir, oye, acá en el norte de la República Mexicana tenemos estos problemas, pero en el sur son diferentes, porque hay una diferente economía, diferente atención, diferente prevención, etcétera. Entonces, es importante eso que tocaste porque digamos que nos obliga a los médicos a estar más atentos, ¿no? A cosas que podríamos estar haciendo prevención y no lo hacemos. No, claro, es súper interesante, por eso se lo pregunté, o sea, se me hace, por ejemplo, a la chica que está en Grecia, hoy hablé con ella, hoy temprano eran las 5 de la mañana mías, y le pregunté cuáles, hay recursos, ¿no? En Grecia, y me dijo, sí hay recursos, pero en cuanto cumples los 18 años, ya es como que acabas de existir, o sea, ya es como que piensan que se desapareció, ¿no? No sé si sea, siento, la verdad, yo estando en Estados Unidos, siento que eso es el caso en muchos países. Hablando con la chica de Argentina también. Y bueno, uno de los, también me estoy permitiendo la libertad de decirle que hablando con estas personas, todos tenemos más de 30, bueno, yo tengo 35, ya casi 36, pero todos tenemos más de 35 años y esa es una de los problemas que encontramos, que no hay ni números, ¿no? De casos de la parálisis cerebral. Tampoco hay realmente, por ejemplo, estudios de la correlación entre la depresión y la parálisis cerebral, que eso es algo que creo que sucede mucho en los adultos con parálisis cerebral. Bueno, hay una falta enorme de muchas cosas, la genética, ¿no? Que eso es algo que sí brevemente estuvo enseñando, o no enseñando, pero hablando el doctor Delgado, que es una área donde se está enfocando un poco más, ¿no? En la genética actualmente. Así que sí, se me hace muy interesante. Y si podemos hacer algo como países para evitar, bueno, lo ideal sería evitar la parálisis cerebral, ¿no? Y encontrar una cura, pero estamos un poco lejos de eso. Pero sí creo que es muy interesante y me agrada que en México se esté haciendo un conteo, ¿no? Sobre los diferentes. Vamos a empezar, sí. Sí, tipos de parálisis cerebral, que creo que también los números en Estados Unidos están bastante viejos ya, ¿no? Vamos a retomar los tipos. Sí, claro. Me faltó una, la parálisis cerebral mixta. Sí. Mixta significa que tienes más de uno de los tipos que mencioné. Lo más común es que sean espástica y distónica. Eso es lo más común. El asunto es que hay que saber detectar la distónica y hay, como decía yo, algunas herramientas clínicas, maniobras clínicas sencillas de hacer, no más de 3 minutos en mi consultorio, para poder detectar distonía en alguien que es predominantemente espástico. Y esa se llama herramienta de valoración de la hipertonía, así se llama. La diseñaron un grupo de expertos en esto. Y está publicada en varios sitios web de Canadá y en todas partes, es libre de acceso. Y esta manera de valorar a los niños a mí me ha ayudado mucho para encontrar algunas respuestas y poder diseñar mejor los tratamientos. Y es donde viene lo que yo decía en un principio, que saber el tipo de parálisis cerebral te ayuda a pensar inmediatamente qué tratamientos va a necesitar cuando son pequeñitos, cuando están creciendo,
cuando son adolescentes y cuando ya van a ser adultos. Me ayuda a predecir un poquito cuáles son las necesidades que pueden tener ellos. Y entonces decidir qué hacer para tratar de evitar ciertos desenlaces que no quieres que tengan, ¿no? No siempre se puede, pero es la idea. Entonces, por eso es relevante detectar que alguien puede tener más de un tipo de alteración motora en la parálisis cerebral. ¿Qué es la diferencia entre una mixta y los diferentes tipos y la espástica, por ejemplo? No, pues, ¿te refieres a qué diferencia hay en el pronóstico o qué diferencia hay en la física? En el pronóstico. No, no es que haya una diferencia así como que pueda yo definirte y no hay estudios al respecto tampoco. Lo que sí sabemos es que muchas veces queremos aplicar un tratamiento para solamente espasticidad y no tienes la respuesta correcta o la respuesta que pensabas. Y entonces dices, bueno, aquí hay algo más y encuentras que tenía distonía y te explicas por qué no funciona este tratamiento, por ejemplo, toxina botulinúclea, el tiempo que yo pensé que iba a funcionar, porque aparte tenía otra alteración del movimiento y no lo sabía yo antes, no lo había valorado. Entonces, predecir el tipo de evolución o respuesta a los tratamientos es lo que nos puede ayudar a definir que seas mixto o que nada más tengas un solo tipo de parálisis cerebral. Ahí la verdad que me perdí un poco, doctor. No la entendí. O sea, Sí, bueno, sí la entendí, pero ¿me podría explicar de otra manera? claro, claro. No es que yo pueda decir, y creo que nadie puede decir que a quién le va a ir mejor, si es que es la pregunta, ¿no? O sea, ¿es peor o mejor una u otra? No hay una mejor o otra peor. Sinceramente, no. ¿Tenemos más herramientas de tratamiento para unas que otras? Sí. Como la espasticidad tiene más herramientas de tratamiento que la distonía. Eso en parálisis cerebral. Pues sí, eso sí es cierto. Y entonces quizás en ese sentido puedes decir, bueno, pues puede ser que tengas una mejor evolución desde un punto de vista si tienes plasticidad que si tienes distonía. Si tienes las dos, pues bueno, tienes posibilidad de tener beneficio de dos tipos de tratamientos distintos, ¿no? Desafortunadamente, ninguno de estos tratamientos son infalibles y no a todas las personas les benefician. Y entonces es cuando se vuelve un arte otra vez la medicina, porque es mucho de definir cómo te veo, qué necesidades tienes y qué quieres tú, qué quieres lograr, porque hacia allá es donde tenemos que movernos en tratamiento. Es qué necesitas tú, Azucena, qué quieres lograr, cuál es tu vida, cuál es tu tipo de vida, a dónde quieres llegar. Y entonces vemos cómo tu posibilidad motora te impide o te acerca a eso, y entonces vamos a tratar de diseñar un tratamiento para eso. Entonces yo creo que más que el tipo de tono muscular, definir un pronóstico, lo importante es identificar cuáles son los factores, las herramientas y digamos que vamos a decir que nuestros, qué canicas tenemos para jugar, Ujú, por así decirlo, de una manera muy coloquial, ujú, decir, ok, con esas canicas yo puedo llegar a esta meta que quiera Azucena o que quiera alguien más. ujú. Entonces, ninguna es peor que la otra, simplemente es importante reconocerlas para poder ofrecer un mejor tratamiento que sea más adecuado a lo que las personas necesitan y quieren. Y hablando de tratamientos, ¿cuáles son digo, entendiendo como usted menciona que todos los tipos de parálisis cerebral son distintos y se tienen que tratar dependiendo del individuo y de su caso en particular, ¿cuáles son algunos tratamientos brevemente que nos pueda decir que se traten, por ejemplo, para la espasticidad, para la Ujú. disquinesia o la parálisis cerebral mixta? ¿Cuáles son algunos de esos tratamientos que se usan actualmente? Así es. Bueno, los que escuchan que conviven o viven con alguien con parálisis cerebral o tiene parálisis cerebral, van a reconocer varias de las cosas que dijo. Y varias de las cosas van a decir, eso no sirve. Y tienen mucha razón, porque no todos sirven todos. Como decía hace ratito, la espasticidad tiene más opciones de tratamiento. Hablando de medicinas como tal, o sea, de farmacología, pues la más común, la que más evidencia tiene, la que es muy segura y que ha demostrado eficacia como tal para reducir la espasticidad, obvio, ojo, para reducir espasticidad, es la toxina botulínica.
que hay varias marcas distintas, ¿no? Esta toxina botulínica es algo que reduce eficazmente, prácticamente en 100 de 100, la espasticidad. La otra cosa es qué haces con esa reducción de espasticidad. Y esa es otra historia completamente. Para ahí está la terapia y para ahí están las metas y a dónde quieres llegar y todo el discurso que me eché hace unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, la espasticidad, lo mejor que hay para la espasticidad a nivel focal, si quiero en las piernas, si quiero en los brazos, en cierta parte del brazo, en cierta parte de la pierna, es la toxina botulínica. Existen medicinas tomadas, ¿no? Dime, dime. Tengo una pregunta sobre Sí. la toxina botulínica. A mí nunca me la han Ah, administrado, pero en mi conocimiento muy limitado médico, porque solamente tomé 4 cursos, pero a ver, tengo una duda. Cuando usted le inyecta en un músculo a un niño toxina botulínica, vamos a decir una marca, Botox, ujú. el cuerpo, pensaría yo que el cuerpo produce ¿Cuál? anticuerpos en contra de eso, ¿no? Y entonces en algún momento deja eso de funcionar, ¿no? Deja la Ujú. toxina botulínica funcionar, lo cual quiere decir, o creo yo, y seguramente usted me va a corregir, que es solamente una manera de reducir la espasticidad momentánea, solamente, no sé, por 3 meses, 4 meses, y después de eso se tiene que hacer otra, no sé, otra evaluación o usar otra cosa. ¿Estoy en lo correcto o completamente mal? No, bueno, te puedo decir que sí estás mal, pero, pero es un pensamiento muy lógico. Y eso es mucho de lo que se dice en las redes y los blogs y los Facebooks y los grupos de papás y de algunas personas, ¿no? Eh, que no, que la toxina botulínica puede ser dañina, que puede generar anticuerpos, que que si se la pones y pierde el efecto. Bueno, es que sabemos cómo actúa la toxina botulínica, sabemos que solo actúa transitoriamente en lo que se remueve ese efecto y que el cuerpo genera nuevos receptores o nuevas proteínas, que es donde trabaja a lo que ataca la toxina botulínica en los nervios que llevan el impulso al músculo, se genera otra vez, como sucede con todo en nuestro cuerpo, todo el tiempo, con un montón de cosas. El asunto es que esa es la que estamos midiendo. Eh, la toxina botulínica no es ninguna novedad. Sabemos que actúa durante, depende del tipo de toxina botulínica, entre 3, 6, 7 meses, a veces un poquito más cuando nos va muy bien. Ujú. Pero la idea de que regresas al punto cero es equivocada. Es de donde está mal el asunto. Regresas al punto cero si te sientes en tu casa y no haces nada más. Pero nunca le vamos a poner toxina botulínica a alguien que no está en un plan de tratamiento de terapia física, ocupacional y otras cosas. De hecho, es una prohibición para los médicos poner toxina botulínica si alguien no hace nada. Vas a tirar el dinero a la basura y nada más vas a poner unos pinchazos gratis, ¿no? Sí, se va a relajar menos tiempo del que mencioné yo y se va a ir el efecto. Y entonces sí regresa al punto cero, pero no es así. El asunto de la toxina botulínica es que relajas el músculo transitoriamente para que la terapia que estés realizando pueda progresar más rápidamente de lo que progresaría si no la pones. Entonces, digamos que vas en este nivel de funcionamiento, pones la toxina botulínica y subes, y cuando se va el efecto, bajas, pero no regresas a ese mismo punto porque ya avanzaste este pedacito. Y entonces ahí dices, oye, ¿qué tal? ¿Toxina? No, que tal vez es otra cosa, otro tipo de terapia. Tú subes y subes y subes. Esa es la idea. Entonces es No, en conjunto de otras cosas, ¿no? Terapia. nunca es sola, no es curativa, no es un milagro del Señor, este, pero es una gran herramienta. Es la mejor herramienta que hemos tenido. No es perfecta, nos gustaría que fuera perfecta. Hoy en día es lo mejor que hay para reducir espasticidad. Y eso está avalado por estudios, no por mi palabra ni por la de nadie más. Pero no es curativa. Hay otras cosas que se deben tratar de evaluar y utilizar. No mencioné en un principio, y ahí me voy a nada más a decir rápidamente, la terapia es básica. Sin terapias
no hay, no hay posibilidades de beneficio. Aunque le pongas muchas medicinas y operes, porque hay tratamientos como la risotomía dorsal selectiva, este procedimiento en que se cortan cierta cantidad de nerviecitos sensitivos que llegan a la médula espinal para reducir la espasticidad hasta cierto nivel. Sí, reducen esos, reducen y reducen para siempre la espasticidad, para bien o para mal, la reducen, pero si no hay terapia, eso fracasa. La Mm. bomba de baclofeno intratecal es un dispositivo que te implantan en el abdomen, entre el músculo y la grasita, y te ponen un catéter que lleva la medicina directamente a tu médula espinal a que bañe y que relaje esas neuronas para que disminuya la espasticidad. Es muy eficaz también, pero si no hay terapia, no va a servir para nada más que para relajar. Entonces, todo lo que digamos de lo que hacemos los doctores, si no hay terapia, no funciona. Ok, qué interesante. O sea, lo importante que es la terapia, porque Claro. siempre hay esta idea de que hay un método milagroso y que eso es lo que ya va a curar, ¿no? Ya va a quitar todo y pues no, no es así. Es todo un conjunto de cosas, ¿no? Igual es eh, una, una ortesis, ¿lo dije bien? Ortesis, sí. Y Ah, la terapia o, o ¿cómo un se llama? yeso, o una cirugía, Ujú. o terapia robótica para algunos tipos de alteraciones. Eh, Hay evidencia científica de muchos tipos de terapia que la gente utiliza, evidencia científica para poderla hacer o sugerida para ciertas metas, ¿no? Para ciertos propósitos u objetivos, como esto de la equinoterapia, ¿no? En inglés dicen hipoterapia. Sí, sí. Eh, esta tiene evidencia para ciertas alteraciones del control motor más básico del tronco y cosas por el estilo, y hay evidencia científica al respecto. Pero pensar que una sola cosa es buena para todo, estamos en un error, porque es una enfermedad o alteración del movimiento mucho más compleja que eso. Lo bueno es que tenemos todas estas cosas para trabajar en conjunto, para beneficiar a los niños y niñas o personas. Bueno, tengo una última pregunta. Sí. En todos los casos de los diferentes tipos de parálisis cerebral, hay una, puede, a lo mejor ya contesté esta pregunta, pero se me olvidó, puede ser, no lo sé. Vamos. Hay la posibilidad de que empeore con el tiempo, o sea, hay posibilidad de que alguien con espasticidad con el tiempo de repente tenga disquinesia. Sí, sí hay. Eh, pero sucede más de niños pequeños Mm. que tuvieron, todo depende del tipo de lesión que tuvieron al nacer. Muchas veces inician con la espasticidad y en cierto momento, por la nada, porque les dio una fiebre, porque lo que sea, empiezan con disquinesia. Y no es un deterioro, simplemente es un desvelo, es quitar una telita, un freno, algo que se iba a manifestar tarde o temprano. Interesante. Pero ya más grandes es muy complicado. Eso sucede etapas tempranas. No creo que haya estudios al respecto, pero en la experiencia personal y de colegas, yo pienso que cuando alguien va a tener de pronto disquinesia, sucede antes de los 3 años. Bueno, hablabas de tratamientos, ¿no? De tratamientos para la espasticidad. Hay medicinas orales. Se han utilizado, hay muchas conocidas como el baclofeno, la tizanidina. En Estados Unidos existe el dantroleno. No aquí, y en Europa también, aquí en México y en Latinoamérica me parece que no. Eh, el, el diazepam, el medicamento que es el Valium, que se utiliza para muchas cosas. Digamos que el Valium es el que tiene más evidencia científica de que podría reducir la espasticidad y contra otros medicamentos. Sin embargo, las cantidades que se requerirían para bajar la espasticidad a un nivel muy importante a veces provocan tanta somnolencia que son prohibitivas. O sea, no puedes darles tanto. Y muchas veces no funcionan mucho. Entonces, no, nunca es mi primer línea de tratamiento, pero reconozco que en los colegas la habitualmente es la primera línea de tratamiento, por varias razones, porque no tienen acceso a la toxina, porque no saben utilizarla,
porque no se sienten cómodos prescribiéndola. Pero, pero los medicamentos vía oral los utilizamos, en realidad yo los utilizo muy, 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 muy poco para espasticidad. Ah, qué Eh, interesante. Utilizo mucho más la toxina cuando se necesita y si no, pues es terapia, ¿no? Para la disquinesia, hay pocas cosas. Se intentan muchas y uno ve, se mete a una publicación y dice, hay una lista de unos 15, 20 medicamentos con un nivel de eficacia y evidencia muy bajita. ¿Por qué? Porque en unos niños les funciona una cosa, en otros otra, y les funciona poco, les funciona mucho transitoriamente, y luego ya cambió. Y finalmente ahí sí tienes que empezar a probar una y otra cosa para ver qué combinación de medicamentos podría disminuir estos movimientos involuntarios de una manera más eficaz. La toxina sirve para la distonía, sobre todo para la distonía dentro de esto, aunque puede que dure el efecto un poquito menos que lo que dura en el que es puramente espástico. De hecho, hay distonías el tratamiento básico para las distonías de los adultos son unas distonías genéticas, que son las del cuello, la cervical o del espasmo hemifacial o cosas por el estilo. El tratamiento número uno es la toxina botulínica. Sabemos que funciona, solo que no es eterna. Y a ellos, por ejemplo, les aplican cada 3 meses básicamente y nadie se queja mucho, ¿no? de este asunto. ¿Algún otro tratamiento? A ver, he escuchado por ahí y por favor ayúdeme con el nombre en español. Sí. El Hyperbaric Oxygen Chamber. Sí, la cámara de hiperbárica, le decimos en español en general, una concentración exagerada de oxígeno en una cámara sellada. Me voy a referir a algo que posiblemente el doctor Delgado comentó. Hay un grupo de gente bien, bien, bien inteligente que está en Australia y en otros lados, liderados por una terapeuta física PhD que se llama Iona Novak, que es investigadora, e hicieron una manera como resumida de valorar toda la evidencia que hay acerca de un tema en particular. Y ese tema que les gustó era parálisis cerebral y sus intervenciones. ¿Qué cosas hay de tratamiento para parálisis cerebral? Y la pusieron en una esquema de semáforos, luz verde, luz amarilla y luz roja. El luz verde es eficaz, hágalo. Luz amarilla arriba de un punto de corte es probablemente eficaz, hágalo. Una línea de corte y probablemente no eficaz y amarillo también y luego no eficaz, no lo haga. La cámara hiperbárica está en el rojo. No lo haga. Entonces, esto es basado en los estudios que hay publicados, pues, y podremos decir que si le preguntas a una persona que fue a la cámara hiperbárica, va a salir de la cámara un mes o dos, va a decir, ay, sí, es que estuvo mejor, y el niño de X o Y o Z, y a los 3, 4 meses quizás esa situación ya cambió, ¿no? Entonces, yo sí les pediría que no hicieran eso, porque tiene otros riesgos muy bajos, pero pues básicamente es una pérdida de tiempo. Bueno, le quise preguntar porque sí es algo que en algún momento me crucé, ¿no? Y lo escuché de alguien que tenía un hijo, que tiene un hijo, más bien dicho, con parálisis cerebral. Bueno, se nos acabó la hora, doctor. No me digas. Sí, ya se nos acabó la hora. Muchísimas gracias No, por acompañarme, por acompañarnos. Y bueno, algunos últimos comentarios que quiera dar de algo que se me haya olvidado, porque vaya que se me pueden olvidar muchas cosas, pero... No, yo creo que cubrimos principalmente las cosas que la gente podría estar preguntándose o algunas dudas particulares que pudieran tener acerca del tratamiento o de sus hijos. Solo quizás se nos escapó en cuanto a la clasificación. También la clasificamos con base en la funcionalidad, que es la que más nos está importando últimamente. Más que importarme si es espástico, esto o aquello, eso a la gente no le importa, a las personas no les importa mucho. O sea, yo simplemente no tengo mucha facilidad para moverme o para cambiar a mi niño, si es que es un niño que tiene mucha dificultad de movimiento. Me cuesta mucho trabajo cambiar su pañal, ¿no? Entonces, la funcionalidad es más importante que el tipo del tono y qué lado del cuerpo está afectado. Entonces, en esa funcionalidad, también gente súper inteligente empezó a crear unas clasificaciones funcionales para no hablar de leve, moderado y severo,
que son términos que debemos desechar ya de una vez y por todo y para siempre en la parálisis cerebral. Y tenemos que hablar de cosas muy enfocadas. Entonces hicieron un esquema de clasificación funcional para el movimiento grueso, para el movimiento general de tu cuerpo. Otra para la habilidad manual, otra para la habilidad oral de comunicarte, otra para la habilidad de deglutir y de beber. Y también hay otros que están diseñados para la habilidad visual, por ejemplo. Y son una escala de 5 números romanos, del 1 al 5. El 5 el que tiene más dificultades, el 1 el que tiene menos dificultades. Entonces estas escalas se pueden consultar donde sea y también nos orientan mucho para ver qué necesidades va a tener alguien según su edad y según el tipo de funcionalidad. Entonces, con base en eso nos dirigimos a, bueno, si es esta escala número 2 a tal edad, posiblemente está a punto de poder separar y entonces tengo que enfocarme en esto. Y entonces todas las posibilidades de tratamiento, el abanico se abre, pero tampoco se abre todo, se limita a lo que le puede ayudar a este niño, niña o persona con PC. Entonces esa escala es muy importante para mí ahora, las más importantes, ¿no? Ok, más allá del tipo de la alteración del movimiento, ¿no? Que es espástico. Pues todo es importante, pero a la persona lo que le importa es cómo puede desenvolverse en el mundo, porque al final es el objetivo. Sí. Quiero participar de este lugar donde yo vivo, quiero convivir, quiero integrarme con mi forma de ser particular, ¿no? Yo no quiero cambiar mi forma de ser por completo, soy así, pero ¿cómo puedo integrarme más? ¿Y cómo le voy a ayudar a esta persona? Yo, a ayudar a que llegue a otra vez, a esa meta, a ese lugar donde quieren llegar. ¿Y cuáles son las siglas de nuevo? En inglés es el GMFS scale, en Ajá, sí, y solo los usamos en inglés, en redes GMF, FCS, Gross Motor Function Classification System. Entonces, GMFS, lo MAX, MACS, y ADAX, y ADAX, y ACS, y así, ¿no? Eh, se me acaba de ocurrir otra pregunta, doctor. sí, dale. Este, cuando viene un niño a su consultorio Ujú. y usted le hace, no sé, una resonancia magnética para ver el cerebro, o digo, seguramente eso es lo que hace porque tiene que ser un diagnóstico clínico. ¿Cómo le dice a los papás el tipo o cómo, o sea, sí, cómo se lo comunica a los padres? Ah, ok, su niño fíjese que después de evaluar tal y cual cosa, me di cuenta que su hijo va a tener. ¿Cómo hace eso? Es todo es como para un seminario esa pregunta. Este, lo trato de hacer de la manera más, digamos, más em, personal, empática que se puede, pero nunca dando falsas esperanzas, nunca hablando de ilusiones, nunca hablando de cosas que estoy seguro que no van a suceder. Nunca, nunca les digo no va a suceder para que no hay posibilidades, porque sí creo que existen posibilidades en algún momento, sobre todo en la vida de una persona que apenas está empezando. Todo lo que puede avanzar la ciencia, bueno, ni me lo imagino, pero entonces soy muy así, muy directo, con palabras muy nada elaboradas, diría yo, ¿no? Hablo estamos observando que va a tener dificultades en el control del movimiento y la postura, que es la definición de parálisis cerebral, ¿no? Ujú. Y a esto le decimos así, parálisis cerebral. Y les explico inmediatamente, pero parálisis cerebral no implica A, B, C, D, E, F, porque mucha gente piensa en parálisis cerebral como una cosa tremendamente devastadora y a veces hasta degenerativa, entonces se les explica, ¿no? Entonces, su lesión en el cerebro es de esta manera, no va a poder empeorarse, de hecho, lo que vamos a hacer es tratar de mejorar las partes que están funcionando bien, entonces, es un proceso muy lento y vamos a ir avanzando junto con ustedes, vamos a ir acompañando y vamos a ir descartando otros problemas que pueden tener y, a ver, creo que sí soy como directo, yo personalmente, pero sin crear falsas expectativas, pero tampoco matando las esperanzas, porque, porque eso inmediatamente inhibe
y frustra a la gente. Dice, pues, entonces, ¿para qué hago lo que me está diciendo usted, doctor? Si no voy a lograr nada, mejor me lo llevo a mi casa, ¿no? Entonces, no, la verdad es que nunca me he grabado, pero deberé de grabarme en una de estas ocasiones. Pienso que trato de dar el mensaje de la manera como me gustaría que me la dieran a mí. No todas las personas lo van a recibir igual, porque cada quien tenemos una psicología y una formación, una mentalidad distinta, pero sí trato de ser muy enfático en que lo que hagan, dejen de hacer ahorita, después ya no se va a poder hacer. Entonces, que mejor se vayan moviendo hacia adelante y conforme pasa el tiempo vamos a poder descubrir más cosas bellas que cada persona tiene para compartir, aún con una afección neurológica. Bueno, doctor, usted navega una línea muy fina entre ser realista y directo y no matar esperanzas. Pues sí. Bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo. Yo he aprendido muchísimo, siempre aprendo muchísimo y espero que la gente que nos escuche pues haya aprendido y también haya obtenido esas certezas que tanto son necesarias en muchos de estos casos cuando los papás reciben el diagnóstico de que su hijo tiene parálisis cerebral, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer. Igualmente. Y nada, hasta la próxima. Claro que sí, cuenten conmigo. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.